Indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Jorge Andrés Murúa Saavedra, mi RUT 13.254.318-6. Partimos. Bueno, soy el secretario de Organización de Industria Chile Construmet, organización que agrupa a trabajadores de la industria, y venimos a hacer una propuesta al capítulo 1, que se propone incorporar al artículo primero el reconocimiento de toda persona al nacer, el ser humano. Es decir, por esta sola condición, el Estado se obliga a respetar los derechos fundamentales de todo ser humano desde su nacimiento. Primero se nace, luego viene todo lo demás, como por ejemplo la nacionalidad que será adquirida de conformidad a esta Constitución. Respecto del Estado social y democrático, se propone incorporar un artículo que defina el rol del Estado en el desarrollo económico, a través de su propia industria, que centralice en la administración de las empresas estratégicas, tales como ARMAR, ENAER, FAMAE o DELCO. Respecto al capítulo 2 de Derechos Fundamentales, proponemos en el artículo 25 lo siguiente. La Construmet hace suya la iniciativa popular de norma de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, tanto como la iniciativa número 9271 y la número 9315 sobre trabajo decente y libertad sindical. En caso de no prosperar dicha norma, proponemos en esta instancia adecuar el artículo 25 a lo siguiente. El Estado de Chile reconoce el trabajo como un derecho y un deber social, siendo este la base material tanto de la vida en sociedad como del desarrollo y la realización personal y del progreso del país. La Constitución consagra la plena libertad de trabajo en tanto cumpla con este cuerpo constitucional y con la legislación vigente. Es trabajo toda acción humana, manual y o intelectual, remunerada o no, desarrollada bajo dependencia o de forma independiente, que produce bienes o servicios en una economía, que satisface las necesidades de una comunidad o que provee los medios de sustento necesarios para una persona y o su familia, incluido aquel destinado a la labor doméstica y de cuidado y crianza de niños, niñas y adolescentes. Todo trabajo en sus diversas formas gozará de protección legal, promoviéndose el pleno empleo y garantizándose el trabajo decente. Es trabajo decente aquel que cumple a cabalidad con los estándares establecidos en los tratados referidos a derechos humanos y derechos económicos y sociales y por la Organización Internacional del Trabajo, en sus convenios y recomendaciones, unos y otros suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y que contemplan a lo menos los requisitos de la plena libertad en la elección del trabajo, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, la protección de la vida e integridad física y psíquica de estos, el ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, suficiente para una vida digna y con una justa redistribución de las utilidades generadas por el trabajo. El derecho al descanso dentro del proceso productivo, contemplando el derecho a la recreación, ocio y vida familiar, la existencia de una jornada laboral que abarque exclusivamente el tiempo necesario para cumplir con las tareas asignadas, propendiendo a la progresiva reducción de la misma, en la medida que el desarrollo tecnológico lo permita, el otorgamiento del feriado legal remunerado, la prohibición expresa de toda forma de acoso atentado contra la dignidad y la honra de quienes laboran, muy especialmente las mujeres y disidencias sexuales, el principio de inclusión y no discriminación de género o de cualquier otra especie para la elección de un empleo, la asignación de funciones y la determinación de las remuneraciones, bajo el principio a igual trabajo, igual salario, la obligatoriedad de la protección social de la fuerza laboral, la resolución de conflictos en el marco del diálogo social y tripartito, y la sujeción de toda actividad laborativa a actividades ecológicas y socialmente sustentables. El trabajo infantil en cualquiera de sus formas estará prohibido. Los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras son irrenunciables. En consecuencia, es contraria a los derechos humanos consagrados por la Constitución cualquier forma de trabajo que sea ejecutada en condiciones que supongan inexistencia o limitación de la voluntad del sujeto trabajador, especialmente aquellas actividades que abierta o veladamente supongan un grado de esclavitud, así como los que signifiquen cualquier vulneración de los derechos consagrados por esta Constitución o por la normativa laboral, y las que impliquen ausencia de protección social o precariedad en cualquiera de sus manifestaciones, incluidos el subterfugio laboral. Es contraria al trabajo decente la subcontratación, quedando prohibida su utilización salvo aquellas actividades que la ley autorice, no pudiendo el legislador autorizar el uso de la misma en el giro propio de la empresa. Habrá objeto ilícito en los bienes y servicios que emanen de las actividades descritas precedentemente, así como en cualquier acto jurídico y o mercantil que involucre en cualquier forma y etapa estas expresiones ilegítimas del empleo. Respecto del artículo 26, proponemos incorporar y o modificar en lo pertinente lo siguiente.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras para constituir sin limitaciones las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Será deber del Estado proporcionar los instrumentos que permitan el ejercicio de este derecho, promoviéndolo, facilitando los procesos tendientes a la constitución de las organizaciones sindicales, respetando su autonomía, protegiendo la libertad sindical, amparando el libre accionar de los y las dirigentes sindicales legítimamente electos, de cualquier grado y limitación de la intervención de los órganos administrativos y o judiciales, al mínimo necesario para velar por el cumplimiento de los requisitos básicos de constitución, existencia, funcionamiento, representatividad y probidad de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras del sector público podrán constituir sindicatos con arreglo a las normas respectivas, los que gozarán de los mismos derechos y deberes que aquellos existentes en el sector privado. Las asociaciones gremiales de trabajadores y trabajadoras del sector público se reputarán sindicatos para todos los efectos legales, ello sin perjuicio del derecho de sus asociados de transformar a aquellos en estos, en cualquier momento y con la sola limitación de contar para ello con la voluntad mayoritaria de sus afiliados. Los sindicatos podrán constituirse, existir y ejercer la representación de sus afiliados tanto a nivel de empresa como del grupo de empresas, por rama de producción, por territorio o incluso a nivel nacional. Asimismo, podrán constituir organizaciones de carácter superior, nacionales e internacionales, afiliarse y desafiliarse de las mismas con arreglo a sus estatutos. La ley determinará los requisitos de creación, existencia y representatividad de las distintas organizaciones sindicales. Además de las funciones propias de su naturaleza, las organizaciones sindicales podrán desarrollar cualquier actividad lícita tendiente a mejorar la calidad de vida material y moral de sus asociados, pudiendo crear actividades culturales, deportivas, educacionales, de salud, habitacionales, previsionales o cualquiera otra. Ello con la única limitación de cumplir con la legalidad vigente y con sus estatutos. Son contrarias a esta Constitución todas aquellas conductas que por acción u omisión pretendan impedir, entravar o coartar el derecho a la sindicalización y la libertad sindical, considerándose como especialmente graves aquellas que impliquen fuerza física o moral, discriminación y o condicionamiento a la contratación o a la estabilidad laboral respecto a las quienes deciden constituir organizaciones sindicales, afiliarse o permanecer en ellas, o desafiliarse de las mismas, o que postulen a ser o ejerzan como dirigentes sindicales. Asimismo, habrá objeto ilícito en la venta del fuero sindical, en cualquier grado y bajo cualquier circunstancia. La Constitución garantiza el derecho a huelga de los y las trabajadoras, tanto del sector público como del privado, sin distinción alguna, siendo de exclusiva competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio. El legislador no podrá restringir su ámbito ni su contenido esencial. En consecuencia, se reconoce tanto el derecho a huelga reivindicativa enmarcada en proceso de negociación colectiva como respuesta colectiva a situaciones de grave abuso por parte del empleador. Artículo 27. Seguridad social. El Estado garantizará la existencia de pensiones dignas suficientes para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral pasiva. El sistema de pensiones será público, universal y tripartito, y se sustentará en pilar contributivo aportado por trabajadores y empleadores, más un pilar solidario aportado por el fisco. En ningún caso el monto de esta pensión será inferior a lo percibido por el trabajador o trabajadora como remuneración o al ingreso mínimo vigente si este trabajador o trabajadora es no remunerado. Capítulo 7. Poder Judicial. Proponemos incorporar en numeral 5 al artículo 155 del anteproyecto de la Constitución lo siguiente. Existirá una judicatura especializada en justicia laboral y previsional como parte del Poder Judicial, la que velará por la debida aplicación de los principios expuestos en esta Constitución, ello bajo los principios de oralidad, inmediación, celeridad, impulso procesal de oficio, universalidad, gratuidad y publicidad. La comparecencia y representación judicial es un derecho renunciable de las y los trabajadores, debiendo el Estado proporcionar todos los medios humanos y técnicos necesarios para que las y los trabajadores gocen de un debido proceso. El carácter de especialidad deberá estar presente en todos y cada uno de los niveles e instancias de jurisdicción, tanto los juzgados de primera instancia como los tribunales superiores de justicia, correspondiendo al legislador determinar qué órgano es el llamado a impartir justicia en este ámbito. Los y las magistrados que impartan justicia laboral deberán ser especialistas en la materia y en el caso de los tribunales superiores que revisen por cualquier vía sentencias de grado, estas estarán integradas exclusivamente por sus ministros titulares. El Estado garantizará el acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras en los términos señalados. Industria Chile Construmet, presente. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.
Muchas gracias a ustedes.